La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario, o ¿cómo se llama?, encargado de la Secretaría Jurídica de ese partido. José, un placer siempre tenerte en el programa. Buenos días, muchísimas gracias, don Ramón. ¿Qué tal, Jacqueline? Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. De la nueva cosecha del Comité Político del PLD. Gracias. Obviamente vamos a hablar gran parte de la entrevista del discurso del presidente, sí, de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es tu enfoque, José? Mi enfoque es que realmente nosotros tenemos mucho que lamentar y poco que celebrar. Y lo cierto es que tan pronto como nos vamos a cualquiera de los renglones que el presidente tocó, nos damos cuenta de que presentó un discurso totalmente distanciado de la realidad. Lo primero es el índice de los precios. La canasta básica familiar tiene un aumento de más de 6.186 pesos para un 17,1%, cuando él había prometido que la reduciría en un 30%. Que hay una crisis fruto del COVID, ciertamente, que hay una guerra de Ucrania-Rusia que la han querido ahora extender más de lo que realmente ha sido, ciertamente. Ahora, lo que habría que ver es entonces por qué razón esta crisis y esta guerra que impacta de una manera transversal a todo el mundo ha afectado de forma distinta a otros países de la propia región. Nuestro país es el país con más inflación de América Central y el cuarto de Latinoamérica. O sea que algo estamos haciendo mal hacia lo interno a los fines de que nos coloquemos en esa deshonrosa situación. Más que esos países antes. Sí, hemos crecido y eso el PIB ha crecido. No, poco. Eso no compensa. El tema de la inflación, usted que estuvo en la Junta Monetaria sabe bien que ese crecimiento es un crecimiento que no ha sido tampoco un milagro de este gobierno. Ha sido el resultado del país que tiene más de 2 décadas en un crecimiento sostenido. Y simplemente nos damos cuenta cómo ellos que criticaban las cifras del Banco Central, que criticaban al gobernador del Banco Central, pues lo ratifican hace 2 años y lo re-ratifican ahora. Entonces, antes las cifras eran malas, hoy son buenas. Entonces, en el caso nuestro, nosotros no vamos a hacer ese tipo de oposición irresponsable. Nosotros reconocemos que hay un crecimiento del PIB, ciertamente. Qué bueno. Que es bueno, pero eso no impacta ni se va a ver de manera inmediata, ni siquiera mediata en los bolsillos del pueblo dominicano. Entonces, vemos otro de los elementos que él plantea en su discurso, que es el que tiene que ver con la recuperación de los empleos a los niveles pre-pandemia, octubre-diciembre del 2019. No es cierto que se hayan recuperado los empleos a ese nivel. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes lo saben? Bueno, porque vamos a las cifras del Banco Central. Vuelvo, todo lo que nosotros manejamos son cifras oficiales del gobierno. Y esas cifras del Banco Central dicen que al periodo hasta junio de este año nosotros estamos en 176,000 empleos menos que como nos encontrábamos en octubre-diciembre del 19. Sin embargo, ciertamente han crecido los empleos informales en cerca de 77,000 o un poquito más de 77,000 empleos informales. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Que es este gobierno que ha hecho algo para que esos empleos crezcan? No. ¿Por qué? Porque los empleos de ese tipo son gente que se lanzan a las calles porque no tienen de otra. Son gente que se ponen a hacer Uber, a motoconchar, a poner un puesto en la esquina, informales. Entonces, cuando usted le disminuye, le resta a los informales, a los 176,000, aún estamos por debajo, por más de 100,000 empleos, para poder estar al nivel prepandemia del 19. Lo que ocurre es que con los empleos formales han querido manipular y han querido decir que en función de los números de la TSS, se da cuenta de que hubo un aumento en los empleos formales, sin tomar en cuenta que eso se debió a la amnistía que nuestro gobierno, pudo dar a través de la ley 13-20, donde una serie de gente se regularizó en la tesorería de la Seguridad Social que antes no se encontraba y por vía de consecuencia pues se nota un aumento
en los cotizantes. Ahora, ¿significa eso que fueron empleos creados por este gobierno? No, esos son gente que estaban en ese sector informal y que se han formalizado. O sea, que realmente nos da mucha pena y mucha lástima que se haya querido presentar como que todo está bien, cuando todo no anda bien, solo hay que salir a la calle para darse cuenta. No, Entonces, pero el presidente dijo antes que estábamos en una situación complicada y difícil. Él lo dijo, pero el hecho de que hayamos crecido es un punto de reconocimiento. Claro, del y gobierno, nosotros reconocemos y que eso. se haya recuperado el turismo también, que tengamos pero no a los más niveles, remesas, zona franca, eso claro, tenemos que atribuírselo a este ciertamente, periodo de pero no a los niveles que ellos han querido presentar. Ellos han querido presentar que estamos como líderes en la recuperación del turismo. Sin embargo, nos encontramos en los primeros 20 lugares de acuerdo a la OMT. O sea, no es cierto que estemos liderando, número uno. Número dos, Pero recibimos un premio fuera. Era obvio, sí, muy bien, como muchos otros países también. Lo que ocurre es que en la región nosotros sí somos líderes. Ahora, en el mundo... Pero hace tiempo que somos líderes. Pero hace tiempo, eso no es una varita mágica de este gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que tener en cuenta algo. En el 2020, la economía o los países estaban clausurados. A partir del 21, cuando se comienza con la desescalada y se comienza a aperturar los países, abrir las fronteras, entonces comienza el flujo de personas y el flujo de capitales y por vía de consecuencia hay una recuperación. Ahora, ¿significa eso que ha sido una labor de promoción del Ministerio de Turismo de este gobierno? No, significa que eran turistas que ya tenían reservadas sus vacaciones, sus viajes para este país y que en el 20 no lo pudieron hacer porque estábamos cerrados. Entonces comienzan a llegar a partir del 21 y sin embargo a julio del 22 las propias cifras del Banco Central, como yo puse en un tuit ayer, aún nosotros estamos por debajo más de 56,000 turistas, extranjeros no residentes, porque este es otro tema también con el que se ha querido manipular un poco. Han querido incluir en las cifras de la recuperación de ese sector no solamente los extranjeros no residentes, que son los reales turistas, sino los dominicanos no residentes. Pero es que un dominicano no residente no es un turista. Cuando una tía mía viene aquí a pasarse una semana, no es una turista. No me la pueden contabilizar dentro del turismo porque ella no se va a quedar a un hotel, no gasta en dólares, etcétera. Entonces... Es una cifra interesante para los aeropuertos. Exactamente, hasta los pasajeros lo están contabilizando todos como si fueran turistas, pero está ahí, no son cosas que nos inventamos. La página web del Banco Central. Por otro lado, él habla de que hay una autosuficiencia en la producción alimentaria sobre una serie de rubros. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando nos vamos a la página web de Agricultura nos damos cuenta de que 41 de 61 productos tuvieron una menor producción en el 2021 en comparación con el 2020 que estaba cerrado el país y menos en el 2019. Hemos decrecido en términos de producción y en lo que va de año 25 de esos productos aún siguen con una producción mucho menor. Entonces, si usted le suma eso, la aplicación de una ley de tasa cero para favorecer las importaciones a sus amigos, a los grandes capitales, en detrimento del campo dominicano, por vía de consecuencia de que, usted sabe muy bien, a más demanda, ¿el qué ocurre? El precio sube. Entonces, hay una menor producción de los productos del campo, por vía de consecuencia, aumenta la demanda y eso impacta de una manera directa en los precios. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de esa ley de tasa cero? ¿Ha impactado en los precios? No, un plátano cuesta 20 pesos, un huevo cuesta 10, un pan cuesta 9. El pollo anda por los 89 pesos la libra. Entonces, ¿en qué ha beneficiado? ¿En qué le ha beneficiado al pueblo dominicano la ley de tasa cero que tanto se pregonó? Entonces, él dice que los que estaban 20 años, que no tenemos vamos a decir, la calidad para criticar nada. Pues sí, nosotros tenemos la calidad para hacer una oposición constructiva y realista sobre las cifras. Porque para discutir de políticas públicas es sobre la base de datos, no sobre la base de discursos huecos y discursos vacíos. Entonces, yo creo que realmente se hace un flaco servicio cuando no se presenta la situación real de lo que está pasando en nuestro país, en términos de inseguridad, de la inseguridad, para nadie es un secreto que ha aumentado
La tasa de los homicidios en los últimos 2 años ha crecido en un 22%, cuando en los países de la región ha disminuido. Pero cuando nos vamos a la pobreza, la presidencia dice, no en ese discurso, en otras declaraciones, que la pobreza supuestamente había disminuido en 4.8%. Pero cuando vamos a las cifras de su Ministerio de Economía, dice que aumentó en un 0.5%. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al órgano rector del sector o al político? Entonces yo creo que realmente ha llegado la hora de cambiar, de hacer política, de la forma de hacer política. Hay que hablar con la verdad. Y este es un gobierno que se ha caracterizado por promesas y más promesas. Primeros picazos, primeros palazos, pero cero cortes de cinta. Yo quiero que alguien me mencione una obra de este gobierno, una obra que tenga el sello de este gobierno, que no haya sido, y eso hay que reconocérselo, la culminación de obras que se quedaron entre un 70 a un 80, 85, 90% pendientes de concluir de la gestión pasada. Las han acabado, muy bien, reconocimiento para ellos, pero no son obras de su gestión. La continuidad del Estado, muy bien. El puerto de cruceros de Puerto Plata, el último puerto, fue algo que el primer Picasso quien lo dio fue el presidente Medina y quedó prácticamente listo a un 70%. Entonces, cuando vemos el tema de la canasta básica familiar, cuando vemos el tema de los empleos que no se han recuperado al nivel prepandemia, cuando vemos los préstamos, porque ese es otro elemento, nos criticaban acérrimamente porque nosotros tomábamos préstamos, pero hoy ellos son los campeones de los préstamos y en 2 años han tomado 12.653 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Bueno, cuando nosotros vemos dónde está ese dinero, nos damos cuenta que de acuerdo de nuevo a las estadísticas del gobierno, 609 millones de ese dinero se destinó al COVID. Y a los subsidios sociales, 1.810. Cuando usted suma 1.810 millones más 609, le da 2.400 y algo. ¿Dónde están los otros 10.000 millones de dólares? Vamos a hacer una breve pausa. Dante parece economista más que abogado. Volvemos en unos minutos con José Dantes, miembro del Comité Político del PLD. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado José Dantes Díaz, abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. José, estamos a mitad del gobierno, pero estamos a 2 años de las elecciones. ¿Cómo se está reorganizando el PLD para hacer una oferta interesante para la población en el 2024? Buena pregunta. Justamente en octubre, el 16 de octubre, nosotros vamos a llevar a cabo una consulta ciudadana a los fines de preseleccionar a un aspirante o una aspirante a la precandidatura presidencial. En este momento nosotros tenemos... ¿Cuál es la candidatura? Bueno, una precandidatura primero y luego es la candidatura. Lo que pasa es que hay unos periodos electorales con los que hay que cumplir. Entonces, pero quien salga electo o electa o seleccionado, vamos a decir, de la consulta de octubre, entre los 6 aspirantes, entre las 6 estrellas que hay, esa persona va a contar con el respaldo del partido para que luego se convierta en precandidato y posteriormente en candidato. Pero ¿y cómo van a hacer eso, José? Porque ahí hay candidatos que dicen que tienen, que si yo cuántos diputados, que si yo cuántos senadores, que cuántos miembros del partido. ¿Algún candidato? Entonces, no, en este momento no. En este momento por mis funciones me he mantenido al margen. A los fines de contribuir a que la consulta salga exitosa. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Si ya hay algunos precandidatos que entienden, tienen la mayoría de las simpatías. No, lo que ocurre es que cuando usted está en una campaña, usted dice todo lo que usted quiera decir. El elemento está en que finalmente el 16 de octubre, el que tenga la capacidad de haber convencido a más gente, el que tenga la capacidad de haber conquistado más simpatías, el que tenga o la que tenga la capacidad de haber llevado más gente a votar, finalmente va a ser él o la seleccionada. Entonces, yo creo que realmente estas seis personas son gente que tienen experiencia de Estado, unos más que otros, son gente que están totalmente probados, son gente que tienen un buen perfil y son gente que tienen ya más de 1 año recorriendo el país
para decirle a los miembros del PLD cuál es su visión de país, qué ellos piensan hacer con el Partido de la Liberación Dominicana en términos, vamos a decir, de gobierno, ¿no? Cómo va a ser ese vínculo, esa relación partido-gobierno, gobierno con la misma sociedad. O sea, que yo creo que el reto que nosotros tenemos como PLDistas, en el cual se ha invitado a la ciudadanía que participe, porque nosotros queremos que la ciudadanía participe el domingo 16 de octubre en nuestra consulta, para que nos ayude a seleccionar a quien va a representar a nuestro partido en las elecciones del 24. ¿Y por qué nosotros queremos que la ciudadanía esté presente y que participe? Porque al final, la persona que salga electa va a ser, en definitiva, él o la presidenta de la República en el 24. ¿Y cómo ustedes están tan seguros de eso? Porque las encuestas así los dicen. ¿Cómo va a ser? Pero no, Abinader no está en primer lugar y Leonel está empatado con Abinader. ¿Dice quién? Bueno, pues una encuesta dice. Encuesta, pues, sí. yo te puedo mostrar 10 donde Leonel sale con un 20%. O sea, que realmente hay que ver, pero creo que es un elemento hasta de lógica fundamental. El Partido Fuerza del Pueblo no tiene la estructura que tiene el PLD. El PLD es el segundo partido del país, el líder de la oposición, quedó en un segundo lugar con un 38%. ¿Cuánto sacó la Fuerza del Pueblo? ¿Un 4 qué? 4.62 creo. O sea, que y fruto de una sentencia los reconocen como mayoritario. Un partido que no llegó ni a un 5%, pero bueno, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí te comento es que nosotros nos continuamos preparando hacia lo interno en un proceso de transformación, de renovación de nuestros cuadros dirigenciales, no solo de la base, sino de la dirigencia media y de la dirigencia alta cuando se seleccionó un nuevo comité político, un nuevo comité central, que juntos estamos trabajando hacia una misma dirección, y es el éxito de la consulta del 16 de octubre para que un aspirante o una aspirante sea quien represente al partido en las elecciones del 2024, y estoy seguro que sea quien sea va a ser el próximo presidente o presidenta de la Pero eso como que no cuadra, José, es decir, con una oposición dividida y un gobierno que tiene logros, con un presidente que cae bien, es decir, yo no me imagino ver ni a ustedes ni a la Fuerza del Pueblo ganando si están divididos. Lo que ocurre es que a Abinader del poder. Dos cosas primero. Un presidente que cae bien, el presidente va a caer bien hasta cierto punto. Porque yo he escuchado eso en varios sectores de la sociedad. Bueno, él tiene buenas intenciones, Ahora, ¿qué ocurre? De buenas intenciones está trillado el camino hacia el infierno. Ahora, yo me pregunto, ¿tiene buenas intenciones un presidente que desmontó la jornada de la tanda escolar extendida? ¿Tiene buenas intenciones un presidente? Ya eso está desmontado. Bueno, no está funcionando. No está funcionando. Los escándalos en el Ministerio de Educación, el desastre del Ministerio de Educación no solo se limita a temas administrativos, sino a temas docentes, a lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Estos 2 años en términos de educación han sido pésimos y lamentablemente el año pasado fue un año totalmente perdido. Usted misma decía en su comentario ahorita que usted no estaba de acuerdo con la promoción que se hizo de los estudiantes, creo. ¿Pero por qué razón? Porque ha quedado más que demostrado que la educación a distancia, como se implementó en el año escolar 2020-2021 y 21-22, en el 2020-21, perdón, no fue la adecuada. Entonces se compraron muchos equipos, se distribuyeron muchos equipos a niños que no tenían conexión eléctrica, que no tenían conexión de internet, se fueron a los medios de comunicación, pero realmente cuando se vio el rendimiento y el proceso de enseñanza y aprendizaje que hubo en esa educación virtual, los resultados fueron malos. Entonces, reitero, se desmontó la jornada de tanda extendida. Puede tener buenas intenciones un presidente que le prometió a la Policía Nacional un aumento de $500 y no ha hecho tal cosa. Creo que lo más que lo ha llevado ha sido a los $300 y es reconociendo los especialismos que ellos tenían como parte del sueldo. Puede tener buenas intenciones un presidente que pasa una ley de tasa cero para favorecer a grandes capitales en detrimento del campo dominicano. Puede tener buenas intenciones un presidente que no le hace frente a la inseguridad ciudadana que cada día preocupa más a la población dominicana. Puede tener buenas intenciones un presidente que
si bien es cierto que ha echado para atrás ciertas medidas socialmente criticadas, no ha sido capaz de reconocer, yo eché para atrás esta medida porque me di cuenta que estaba equivocado. No. También hay gente que ha dicho, bueno, pero él se ha equivocado y ha echado para atrás, pero no ha reconocido que se ha equivocado. No ha reconocido, o sea, no hay un arrepentimiento. Y como abogado, la parte de que tenemos unos procuradores que no dependen del Poder Ejecutivo, que están actuando de manera, yo no quiero utilizar la palabra independiente, pero han hecho hasta saltar funcionarios del gobierno, incluyendo al primer ministro. Lo que ocurre es que cuando el gobierno lo quiere presentar como un logro suyo, entonces yo me pregunto, ¿pero es independiente a ti o no? Porque si es independiente a ti, tú no tienes que mencionarlo como un logro tuyo. Ese es el trabajo de ellos. Entonces no dependen de ti. Entonces ahí hay como una contradicción, hay una antinomia, como nosotros decimos en términos legales. Porque si es independiente, tú no lo puedes presentar como un logro de tu gestión. Porque si lo presentas como un logro de tu gestión, entonces significa que son dependientes a tu gestión. Yo lo que quiero ver es un ministerio público objetivo, que no tenga sus corruptos favoritos. Entonces, hubo muchas denuncias a el exministro de Educación. Yo quiero ver lo que va a hacer ese ministerio público ahora. Yo quiero ver. O los corruptos favoritos son solo los de una plaza política. Entonces, el presupuesto mayor de este país, el 4% del PIB, se destina todos los años a ese ministerio. Y en los últimos 2 años, los primeros 2 años de esta gestión, ha sido un desastre. ¿Dónde están los resultados? Entonces yo creo que realmente, no una auditoría de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público debe investigar los ribetes de responsabilidad penal que se puedan derivar. Yo no estoy diciendo que haya pasado, pero la cantidad de denuncias en ese sentido y el desmonte del desayuno escolar y del almuerzo escolar también, que vive de un escándalo a otro, yo creo que son pruebas más que fehacientes que este presidente no tiene buenas intenciones. Pero a eso súmele el desmonte, la destrucción del programa de los medicamentos de alto costo. O sea, puede considerarse un presidente de buenas intenciones, alguien que permite que en su gestión se destruya un programa que funcionaba a las mil maravillas, y lo que hace es que le piden paciencia a los enfermos, como si el cáncer, usted le puede decir, cáncer, mira, tenme un chin de paciencia, no me mates, por favor. Entonces, yo creo que realmente el discurso del presidente, atípico, dicho sea, porque en esa fecha ningún presidente rinde cuentas, sino el 27 de febrero, que inclusive la madre naturaleza aparentemente prefirió que no se manchara el monumento de la Restauración con un discurso falaz, hubo que llevarlo al Teatro Nacional, un espacio más adecuado para lo que él iba a hacer, teatro. Entiendo que queda claro que estos 2 años de cambio han sido un total fracaso. José Dantes Díaz, muchísimas gracias, buen opositor. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Jacqueline. Te esperamos Muchísimas pronto. gracias, Ramón. Gracias. Vamos a comerciales, amables televidentes.